La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su preciosísimo y dulcísimo Espíritu Santo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 7 en adelante, así dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje de esta mañana es la iglesia en avivamiento. Hace algunos años atrás, un distinguido profeta del Señor dijo, inspirado por el poder del Espíritu Santo, que se viene un gran avivamiento en toda Latinoamérica y por todo el mundo. Que este pequeño pueblo, esta pequeña nación que se llama Ecuador, sería el epicentro de ese avivamiento. Y bueno, yo pensaba inicialmente que a lo mejor eso sería como cuando se sale con banderitas, con camisetas blancas, y se salen a hacer marchas con letreros y terminó la función. Pero parece que no es así el asunto. Si vamos a la palabra del Señor y a la doctrina, vamos a encontrar fácilmente lo que enseña su santa y preciosa palabra. ¿Con quién está tratando el Señor aquí? Está tratando con la iglesia Filadelfia. La iglesia Filadelfia es la iglesia fiel, débil, pero leal. Es la iglesia donde existe el amor a la obra del Señor. Es la iglesia con espíritu de fraternidad. Es la iglesia que ama al prójimo. Es la iglesia que se desvela en oración, en ayuno, y que por sobre todo vela esperando la venida de su Señor. La iglesia Filadelfia, iglesia fiel que guardó la palabra de Cristo y no lo negó. Los creyentes habían soportado, porque ese es el éxito, soportar la oposición del mundo.
y habían resistido el adaptarse a las tendencias malas de otras iglesias y todavía perseveraban en la fidelidad al Señor Jesucristo y en la verdad del Evangelio del Nuevo Testamento. Debido a su perseverancia, el Dios de la gloria, Jehová, Dios de los ejércitos, les promete librarlos de la hora de la prueba. Esa hora de la prueba que es la que algún momento vamos a recibir con mayor intensidad si es que nos quedamos aquí. Por eso es la batalla permanente en la fe. Por eso es la consumación del ayuno. Por eso es la integración de una iglesia. Y por eso es que el Señor va purificando sus iglesias para saber con cuántos cuenta y cuántos son al momento del arrebatamiento. La hora de la prueba. Este es el punto central en este santo mensaje. La hora de la prueba. La promesa del Señor Jesucristo de guardar a los fieles de la iglesia Filadelfia de la hora de la prueba es tan idéntica o parecida a la promesa de Pablo a los tesalonicenses de que a ellos se les libraría de la ira venidera. Entonces, así enseña la Biblia en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 10, que me permito leer porque es de ilustración para todos nosotros. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es decir, no podemos estar pasando el tiempo oyendo comentarios antojadizos, ilusos, exóticos, comentarios que nacen del raciocinio humano, pero que no nace de la misma esencia de la palabra de Dios. Esto se extiende a todos los fieles de Dios a través de las edades. Esa hora incluye el tiempo del juicio divinamente señalado, la ira y la angustia que vendrá sobre el mundo entero. Lo que estamos pasando en este momento es solamente un preludio, es solamente un anticipo, es una advertencia de lo que va a ocurrir. Pero no queremos consagrarnos ni comprometernos con el Señor. Todavía hay compromisos con el mundo. Entonces el Señor nos ilustra por su doctrina. En los últimos años de esta época ocurrirán estos acontecimientos, los cuales preceden al establecimiento del reino del Señor Jesucristo en la tierra. Enseña entonces el Señor por el libro de Apocalipsis en el capítulo 5, verso 10, que nos tiene para nosotros. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero para ello, ¿qué es necesario? ¿Qué menester ocurrir en nuestras vidas? Que permanezcamos fieles al santo evangelio del Señor Jesucristo. Respecto a ese tiempo,
a ese tiempo, el que estamos leyendo aquí, que dice el Señor en el verso 10, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. No pensemos que esta es la hora de la prueba. La hora de la prueba tiene que ser algo horroroso, terrible. Para ello, la doctrina y la palabra del Señor enseña respecto a ese tiempo las siguientes verdades. Primero, ese tiempo de prueba incluye la ira de Dios sobre los impíos, es decir, todos aquellos que rechazaron la palabra de Dios. Así como el Señor enseña e ilustra nuestras vidas por el precioso Evangelio de San Juan. Dice el Señor en San Juan capítulo 3, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En segundo lugar, destaca, sin embargo, también se incluye en ese tiempo de prueba la ira de Satanás sobre los piadosos, es decir, los que aceptan a Cristo durante ese periodo terrible, horroroso. Para ellos habrá, ¿qué habrá? Hambre, sed, exposición a los elementos y gran sufrimiento y lágrimas de la muerte. Se les perseguirá y torturará, y muchos sufrirán el martirio, padecerán las consecuencias de los estragos que causan Satanás y las fuerzas demoníacas, y el mal y la violencia de los malvados, como también la persecución del anticristo. Sufrirán la pérdida de sus hogares y tendrán que escapar con temor. Será un tiempo exageradamente terrible para quienes tengan familia y niños, a tal grado que a los santos que mueran en ese tiempo se les considerará bienaventurados porque descansan de sus trabajos y están libres de la persecución. Y vamos a ver, Mateo capítulo 24, verso 19, enseña lo siguiente. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Y dice el verso 20 de Mateo 24, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. En invierno ni en día de reposo. Es decir, esos tiempos de invierno cuando la gente más se aglomera o se reúne para despropósitos descalificados, es cuando la ira del Señor puede producirse. Y además, los días sábados que las personas suelen decir, mucha gente suele decir el viernes, hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. Claro, el diablo también lo sabe, sabe que lo tiene bien agarrado, bien atado, pero la ira del Señor está sobre esa persona o esas personas porque no le quieren dar honra, gloria, loor, adoración, exaltación. En tercer lugar, a quienes son vencedores antes que llegue ese día. El día en el cual indica la nota en el libro de Lucas,
capítulo 21, verso 36, que así enseña: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, es decir, el Señor Jesucristo. Esto no es de permanecer dormidos, ni de estar viendo partidos de fútbol, ni de estar quemando años viejos. Esto es de buscar la presencia del Señor. Padecerán las consecuencias de los estragos, sufrirán la pérdida de sus hogares y tendrán que escapar con temor. La Biblia es muy clarísima en estos conceptos y por eso es menester que recalquemos lo que el libro de Apocalipsis, que es el último libro escatológico, donde están los acontecimientos que van a suceder de manera secuencial, indica el Señor en Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Qué maravilloso nuestro Dios, como Él es justo, solo Él es justo, alabado sea su santo nombre. Y el Señor indica además que los creyentes de hoy, que esperan escapar de todas esas cosas que están por venir sobre el mundo, lo harán solo mediante la fidelidad a Cristo Jesús y a su palabra, y por la constante vigilancia en oración, así como acabamos de leer en Lucas capítulo 21, verso 36. Entonces el Señor nos motiva para que no seamos engañados. El engaño va a venir. El engaño se está difundiendo. El engaño está corriendo. Enseña el Señor por su palabra. Y se han levantado muchísimos. En el libro de Mateo, capítulo 24, verso 5, y nos dice el Señor: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vendrán muchos a decir: te vengo a profetizar. Vendrán muchos a decir: yo tengo el mensaje. Vendrán muchos a decir: esto he descubierto en la Biblia. Vendrán muchos a blasfemar. Vendrán muchos a distorsionar. De todos ellos cuidémonos. Ya lo enseña el Señor por su preciosa palabra, y tenemos que estar muy alertas, despiertos, porque dice el Señor en 2 de Juan, verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El avivamiento está en este momento, está en vigor. Si tú no lo quieres creer, eres muy teólogo o eres muy erudito en la palabra, el asunto es tuyo. Yo lo que hago es escudriñar la Escritura como está escrita, y además aferrarme a la doctrina, a la enseñanza que los exégetas dan a través de más de 300 o 500 estudios que han hecho de la Escritura, y no solamente de leer una noche o de pasarse una noche y durmiéndose sobre la Biblia y creer que ya tenemos la palabra revelada. Alabado y bendito sea el santo nombre
del Señor Jesucristo. Sí, a ti te digo, no creas que porque lees una hoja de la preciosa palabra del Señor ya lo tienes todo. Esta es una consagración, este es un compromiso. Y la consagración y el compromiso, dice el Señor por su palabra en el verso 11 de Apocalipsis 3. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si no lo retienes, la vas a perder.